Y bueno, crackis, estamos de vuelta en el canal. Vamos a ver porque se viene video bastante cargadito y estoy más claro de lo normal. Me acabo de dar cuenta que dejé la luz del cuarto prendida, pero bueno, dejemos eso así. Que creo que se ve bastante bien, se ve hasta mejor, incluso me faltaría como una luz más frontal, porque tengo una aquí. Pero bueno, en fin, vamos a colocar varias cositas, vamos a repasar hoy. Porque mira, esta gente del Camp Nou o alrededor de todo esto, he estado tan preocupada por el Santiago Bernabéu, muchachos, que descuidaron absoluta y totalmente lo que es el Camp Nou, ¿no? Es un desastre absoluto. Ya vamos a ver lo que ha pasado porque ha sido absolutamente maravilloso. Sobre el final del video también vamos a ver algo muy interesante, muchachones, y es algo de Jorge D'Alessandro y también algo de Davo, que es ya ustedes saben quién es, no necesita presentación, y ha dicho algo muy interesante que seguramente tiene con cierta preocupación a los culés. Estoy convencido de ello. No me quiero enredar mucho, así que vamos a arrancar, y el primer video que les quiero colocar es este, porque me pareció oportuno que empezáramos con un video como este. Pues así salimos del Camp Nou, o sea, el agua llega casi hasta los tobillos, ha caído el diluvio universal, o sea, muy heavy. Es absolutamente de locos, es uno de los pocos, de los tantos videos que hay circulando por redes sociales. Aquí hay otro que fue el que me pareció más interesante. De verdad es que una cosa tremenda lo del Camp Nou. Es que es absolutamente tremendo, y hay otra aquí donde se ve por algunos periodistas, que fue emitido por algunos periodistas, que vemos las imágenes y me pareció una cosa tremenda, lamentable la estafada que le han hecho estos turcos, creo que eran, a la gente del Barça. Le voy a quitar la música porque me van a meter copyright, le voy a quitar el audio, mejor dicho. Pero esta es el área de prensa y el mensaje, la reflexión que colocaba la persona que coloca este clip, les va a parecer muy interesante. Hay un celular ahí que se está mojando, pero exageradamente. Y bueno, es que me parece tremendo la estafa que le han metido al FC Barcelona con el tema del estadio. Lo de estos señores del IMAC fue absolutamente fue tremendo. Mira, el Barça pidió un crédito de 1.450 millones de euros para construir el Camp Nou. La deuda total de la club alcanza los 2.500 millones de euros. Así se pone la zona donde deben trabajar los periodistas en un día de lluvia, y se puede observar pues el absoluto desastre que se ha montado ahí. De verdad, lo de Joan Laporta es increíble, de verdad. Mira, te pones a pensar y dices, mira, si Laporta no existiera habría que inventarlo, porque mira, mucha gente, y ellos se comieron el cuento de que el Bernabéu, que no sé qué, y mira el desastre absoluto que han convertido el Camp Nou. Ojalá que Laporta se mantenga muchísimos más años en el Barça, porque creo que vamos a disfrutar más de lo que vamos a mamar, porque sí, ellos llevan mucho tiempo diciendo van a mamar, que no sé qué. El año pasado estuvimos al borde de mamar bastante. Mamamos un poquito, pero no mamamos como seguramente hubiéramos podido mamar si el Inter de Milán no se pone la capa de héroe que se puso finalmente, ¿no? Pero creo que es más las temporadas que vamos a ver lamentables que las que realmente no. Tiene una suerte ese berraco de Laporta, porque consiguió una serie de futbolistas que le están dando un salto de calidad al equipo, ya que a nivel económico, a nivel fichajes, pues no pudieron lograrlo. Pues bueno, pero si no fuera por eso, es que la que le estuviera cayendo es mundial, porque esta imagen es absolutamente vergonzosa. Miren este clip, hoy ha hecho Lamine Yamal una chilena, o un gol ahí medio de volea, de tijera, un gol ahí bastante bonito el gol, para que nos vamos a engañar. Y esta es la reacción de estos señores al respecto. Es mejor chilena que la de Cristiano contra la Juve, ¿eh? La ha superado ahora mismo. ¿Qué es la chilena de Cristiano contra esto? Madre mía, hay que irse del estadio. Vámonos todos. Bueno, el hecho de que utilices la frase utilices un nombre como Lamine Yamal y en la misma frase coloques a Cristiano Ronaldo en la misma oración, ya es una falta de respeto en sí misma. Me parece que ha sido un golazo, para qué nos vamos a engañar, y es un futbolista que tiene unas características evidentemente especiales, para qué también nos vamos a engañar al respecto, ¿no? Pero ya decir ahí que superó a Cristiano con X o con Y, me parece un poquito ir al borde de la locura, sobre todo teniendo en cuenta la temporadita que lleva, ¿no? Pero bueno, así es esta gentuza. ¿Y quiénes somos nosotros si ellos son felices con este tipo de cosas?
¿Quiénes somos nosotros para poder contradecirles? Vamos a pasar lo de Jorge Alessandro y en breve cerramos con lo de Davo. Este Real Madrid ha llegado, ha tirado la puerta abajo. Muy pocos confiábamos. Todos estaban buscando justificaciones y excusas. Primero la finalísima, equipo pequeño. Se tiró más a puerta que anoche, en Villarreal. Parece contradictorio. No sabían lo que había hecho el señor Xabi Alonso en su mejor versión, pero había que echarlo. Se tenía que ir Xabi Alonso. La segunda, el adiós a Vinicius Junior, que estaba absolutamente en el patíbulo y todos lo querían vender, salir. He escuchado que había que venderlo, pero sin ningún tipo de criterio. Barbaridades. Ahí está Vinicius Junior, clave para los títulos que va a conseguir el Madrid. Y por último, la auténtica casa de brujas. Todos sabían dónde estaba el error. El Madrid no funcionaba, no encontraba su destino. Y el Madrid lo logró. Y aquí está el destino. Esta es la auténtica hoja de ruta. Si la observamos con detenimiento, veremos. Este es el equipo actual de la gran metamorfosis del Real Madrid. Criterio, orden y trabajo. Dos laterales increíblemente que ahora comentaremos de ellos, que para mí es la clave. El desarrollo del equipo y fundamentalmente este equilibrio que está colocando al Real Madrid en lo más alto. Ni Kroos ni Modric son el pasado, ni todos los conocimientos. Este Madrid tenía material suficiente para poder competir y enamorar a Europa. Y para mí la clave de este galimatías, que todavía nadie la vio, por favor, observad, esta es la clave. Esto ya lo había dicho Luis Enrique, ya lo habíamos anticipado. Tanto Valverde como Camavinga de lateral izquierdo, que provocan una diagonal de equilibrio para dos jugadores han sido los auténticos beneficiados. Por un lado, Vinicius Junior, no molestarlo, no cargarle carreras que lo molestan, déjalo. Es preferible que entres en diagonal por dentro y dejar Vinicius Junior, solamente él decide y gana partidos. Dejarlo en solitario, no molestarlo, no estorbarlo, dejarlo que juegue el 1 contra 1. Y fundamentalmente el otro jugador beneficiado, Bellingham, que simplemente el esfuerzo y la colocación de Camavinga obligan a Bellingham llegar casi de delantero centro por espalda de Mbappé. Con estos secretos, con este menú, el Madrid lejísimo. Lejísimo, menos mal que lo habíamos anticipado. Esto es el fútbol. Esta es absolutamente la auténtica hoja de ruta. No hay distancias. Bueno, ahí está Jorge de Alessandro, y una de las frases con las que me gustaría quedarme antes de cerrar con el video de Davo Ceneice es: el Real Madrid ya está aquí. Es evidente que han hecho un clic importante con respecto pues a lo que habían hecho con Xabi Alonso, que es evidente que no estaba terminando de convencer en lo absoluto, y es evidente que bueno, toca ver si son capaces de sostener esto con el tiempo, porque pese a que ayer no fue un partido espectacular, había que ganar, era uno de los partidos más difíciles que vas a tener en todo el campeonato liguero, y para mí lo han solventado de una buena manera. No han brillado, pero creo que eso lo podemos pensar después, siempre y cuando que los resultados te puedan mantener en competición, ¿no? Maravilloso, no sé qué opinan ustedes al respecto. Vamos a cerrar con este clip de Davo Ceneice, que me parece maravilloso. Creo que el Madrid va a ganar esta Champions. Lamentablemente la estoy empezando a ver. Lo digo hoy que acaban de despedir a Xabi Alonso. A ver, para tenerlo en cuenta, esto es un clip de Davo hablando del Madrid antes de que empezara a verse algo de lo que iba a ser Arbeloa dentro del vestuario. No es algo que está saliendo ahorita. Me parece que está todo dado por una mística madridista. Bueno, voy a repostear el video porque es una canción. Y dice sí, lo voy a repostear por si alguien quiere venir a verlo, y lo voy a repostear. Pero no puedo colocarlo por temas de copyright. No me quiero enredar mucho más. La pregunta es esa, y si realmente el Madrid está para esto, yo voy a elegir, por supuesto, creer a muerte que sí. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.